La economía de Putin se está deteniendo y Rusia tiene cada vez menos recursos. De hecho, el impulso económico de la guerra se está acabando. Y aunque en estos años Moscú ha resistido mejor de lo esperado a las sanciones y a la inflación casi fuera de control, ahora las élites de la economía rusa están diciendo que se acerca la hora de pagar la cuenta. He visto que muchos de ustedes ven mis videos y eso me hace muy feliz, pero no están suscritos, así que si les gustan mis contenidos, suscríbanse. Para ustedes es gratis, pero para el proyecto es realmente vital. Muchas gracias. Después de la invasión de Ucrania en 2022, la economía rusa se reorganizó en torno al conflicto. Las empresas del sector de defensa recibieron pedidos por parte del Estado. La producción militar aumentó y una parte de la población incluso vio crecer sus ingresos y oportunidades. Precisamente en las empresas relacionadas con el esfuerzo bélico. Empresas que empezaron a contratar y a subir los sueldos para atraer a más trabajadores, compitiendo directamente con la economía civil. Y de hecho, el crecimiento económico ruso, después del primer trimestre de 2023, fue sostenido principalmente por el crecimiento del sector de defensa. Por eso, al observar el crecimiento del PIB, Rusia parecía invulnerable. Occidente impone sanciones y Moscú sigue creciendo de todos modos. Las empresas occidentales se van, pero las fábricas militares rusas compensan. Y como si no fuera suficiente, Rusia incluso elude las sanciones, encontrando otros mercados, reemplazando además a Occidente como socio comercial. El problema, sin embargo, es que una economía de guerra no funciona como una economía normal y tiene el tiempo contado. De hecho, en una economía normal, el crecimiento proviene de inversiones en innovación, productividad y en nuevas empresas. En cambio, en una economía de guerra, el crecimiento proviene principalmente del hecho de que el Estado compra bienes que se producen para ser destruidos. Y lo hace con el dinero de los contribuyentes, que en cambio debería financiar hospitales, escuelas e infraestructuras. Y por un tiempo este modelo puede incluso funcionar, especialmente si el Estado tiene materias primas y un aparato represivo fuerte. Y Rusia tiene esas cosas, pero de todas formas no puede funcionar a largo plazo. Pero ¿cómo está realmente la economía rusa? En 2023, Rusia creció 4.1%, en 2024 4.9%, pero en 2025 el crecimiento ya bajó a 1%. Luego llegó el primer trimestre de 2026 y la economía rusa incluso se contrajo un 0.3, marcando la primera disminución trimestral desde principios de 2023. Para ser exactos, el PIB bajó un 1.8 en enero, un 1.1 en febrero y luego volvió a crecer un 1.8 en marzo. Así que no es que cada mes ya sea negativo, pero definitivamente la economía rusa ya no tiene el impulso de antes y de hecho incluso las previsiones están bajando. Sberbank, el banco más grande de Rusia, recortó su estimación de crecimiento para 2026 entre el 0.5 y el 1. Mientras que antes preveía un crecimiento entre el 1 y el 1.5, y en el Foro Económico de San Petersburgo surgió una estimación de crecimiento incluso alrededor del 0.4 para 2026. El Banco Central ruso finalmente es más optimista, pero tampoco demasiado, y prevé un crecimiento entre el 0.5 y el 1.5. Y si para un país en paz una desaceleración de la economía ya no sería positiva, para un país en guerra es aún peor, porque se necesita mucho dinero para comprar armamento y pagar al ejército en el frente. Y si la economía se desacelera, también disminuyen los ingresos fiscales del Kremlin. Luego, claro, Putin podría subir los impuestos como ya lo ha hecho un poco, pero subir los impuestos normalmente hará que el crecimiento se desacelere aún más, porque le quita dinero a los empresarios que invierten o a los trabajadores que gastan y por lo tanto consumen. Pero eso no es todo, porque no solo Putin no puede subir demasiado los impuestos por estar atrapado, sino también el Banco Central, que tampoco puede bajar demasiado las tasas de interés. De hecho, el Banco Central debería mantener la inflación bajo control sin frenar demasiado la economía. Solo que en Rusia, esta misión se ha vuelto complicada, porque el país necesita al mismo tiempo menos inflación y más crecimiento. Y la cuestión es que cuando las tasas de interés son bajas, pedir dinero prestado cuesta menos. Piénsenlo, si suben las tasas, sube el costo de las hipotecas y pedir préstamos se vuelve difícil. Por el contrario, si las tasas bajan, de hecho, si las tasas bajan, las empresas invierten más y las familias contratan hipotecas más fácilmente. Entonces, en ese caso, la economía se mueve. Pero el problema es que si los precios suben demasiado, las tasas bajas podrían empeorar la situación. Porque las tasas bajas hacen que haya más dinero circulando y por lo tanto hacen que los precios suban aún más, es decir, la inflación. Por eso los bancos centrales a veces tienen que aumentar las tasas de interés, porque cuando las tasas de interés son altas, pedir dinero prestado cuesta más, y por lo tanto, las empresas y las familias invierten y gastan menos. Y así la economía se desacelera y con ella también la inflación. Entonces, si los precios suben demasiado, subimos las tasas y frenamos la inflación. La economía se desacelera, bajamos las tasas y ayudamos al crecimiento haciendo que la gente invierta. Pero, ¿qué pasa si la economía se desacelera mientras los precios siguen subiendo? Bueno, esa es la pesadilla de todo economista y se llama estanflación. Y Rusia hoy corre el riesgo de caer en eso. Y además, Rusia ya tiene tasas altísimas a pesar de los recortes de los últimos meses. De hecho, en abril, la banca central rusa recortó las tasas en 50 puntos base, es cierto, pero aún así siguen en 14.5.
Y como ya dijimos, con tasas tan altas, la economía tiene dificultades para crecer porque la gente no invierte ni gasta con tasas así. La deuda, de hecho, se vuelve prácticamente imposible para muchas empresas, mientras que la falta de inversiones extranjeras debido a las sanciones hace aún más difícil encontrar dinero para crecer. Y según algunas estimaciones, sería necesario bajar las tasas al menos hasta el 12 para que se reactiven las inversiones. El problema, sin embargo, es que el Banco Central ruso no puede hacerlo de golpe, porque la inflación correría el riesgo de explotar. Imaginen que al comenzar el 2026, la inflación en Rusia era del 5.7, un valor muy alto considerando que las tasas ya están en 14.5. Imaginen, para hacer una comparación, que las tasas del Banco Central Europeo están solo en 2.5 y la inflación de la eurozona está en 3.2 en mayo de 2026. Entonces, probablemente, si Rusia llegara a recortar las tasas de interés de manera significativa y de golpe, la inflación volvería a dispararse, destruyendo el poder adquisitivo de los rusos. En resumen, Moscú está atrapada. Si bajas las tasas, haces que la inflación vuelva a subir, si no las bajas, detienes la economía. Y de hecho, en Rusia, el descontento está aumentando. En el Foro Económico de San Petersburgo, un multimillonario activo en el sector de transportes, fertilizantes y bienes raíces comparó la política monetaria rusa con el shock de Volcker, es decir, a la etapa de fuertes aumentos en las tasas de interés que se usó en Estados Unidos entre 1979 y 1982 para detener la inflación. Mientras que otros incluso han llegado a comparar las tasas del Banco Central ruso con las sanciones occidentales en términos de daño para la economía. Aunque entre nosotros no sé qué más podría hacer el Banco Central en una situación tan difícil. Pero lo que nos interesa es que personas de la élite económica rusa están diciendo que con el dinero tan caro la economía no se reactiva. Y ojo, el hecho de que nadie invierta, además de frenar el PIB, perjudicará al país durante décadas, porque las inversiones son el futuro de todas las economías. Cuando una empresa invierte, está comprando maquinaria, contratando personas y preparando nuevos proyectos. Y esto hará que no solo el PIB crezca hoy, sino también que crezca en los próximos años o décadas. Y el problema es que en Rusia hoy esto ya no sucede, porque las empresas tienen menos dinero y endeudarse cuesta demasiado. De hecho, Reuters escribe que varias grandes empresas rusas están registrando ganancias a la baja o pérdidas, con las ganancias empresariales que cayeron un 33% en los primeros 2 meses de 2026, y en marzo el Banco Central ruso escribió que las grandes empresas están revisando a la baja sus planes de inversión. Y otra prueba de la crisis es la demanda interna de acero, que en Rusia en los últimos 3 años ha caído un 30%, y de hecho, Severstal, la gran acería rusa, tuvo que recortar las inversiones en un 24%. Y ojo, el acero es una especie de termómetro de la economía porque entra en las obras, en las infraestructuras y así sucesivamente. Entonces, si la demanda de acero cae tanto, significa que se construye menos y se invierte menos, impidiendo también que el PIB crezca. Y todos estos datos, los daños económicos, hay que decirlo, se deben sobre todo a la invasión de Ucrania, que consume recursos y más recursos e impide la entrada de capital occidental en la economía, debido a las sanciones. Pero con razón, también debemos decir que estos datos se refieren a la industria pesada, así que, ¿cómo le va al resto de la economía? En realidad, las señales de desaceleración también provienen de los servicios, y los servicios son la parte más cotidiana de la economía. Hablamos de transportes, actividades profesionales, servicios a las empresas y en general toda esa parte de la economía que tiene que ver con la demanda interna y el consumo. Y aquí es útil mirar el PMI de servicios de S&P Global. Es decir, un indicador construido preguntando a las empresas si la actividad está aumentando, disminuyendo o si se mantiene estable respecto al mes anterior. Y la lógica es simple. Por encima de 50, el indicador señala expansión, es decir, crecimiento económico. Por debajo de 50 indica contracción. Así que en mayo de 2026, el 48.7 respecto a 49.7 de abril, así que está por debajo de 50, y la actividad de servicios ha caído por tercer mes consecutivo. Luego, los nuevos pedidos disminuyeron por segundo mes consecutivo, con la caída más fuerte en 8 meses, y la confianza de las empresas y los servicios sobre las perspectivas a un año cayó al nivel más bajo en 3 años y medio. Sin embargo, el índice que combina manufactura y servicios se mantuvo por debajo de 50, llegando a 49.2 en mayo, después del 49.1 de abril. Estos números son importantes porque nos dicen que la desaceleración económica no solo afecta a la industria, sino también a los servicios. En otras palabras, la demanda interna se está debilitando y la gente consume menos. Y esto se debe a la inflación que erosiona el poder adquisitivo, llevando a la gente a comprar menos, y a la poca confianza en el futuro, que hace que las familias y las empresas sean más prudentes. Y todo esto se vio claramente también en el Foro Económico de San Petersburgo, la llamada Davos rusa, que debería ser la vitrina económica del Kremlin, solo que este año esa vitrina también mostró nerviosismo. De hecho, algunos economistas rusos dijeron que será difícil volver a crecer con tasas de interés tan altas, con más impuestos para financiar la guerra, además, y menos inversiones en general. En el foro, además, también se escucharon críticas por parte de algunos empresarios, y hay quienes dijeron que, en las condiciones actuales, incluso un crecimiento muy pequeño sería casi un milagro. Pero, ojo, esto no significa que el poder de Putin esté a punto de caer. De hecho, Rusia sigue siendo un estado con un poder muy concentrado. Pero el nerviosismo de gente importante es, de todos modos, una señal muy interesante. Porque si incluso banqueros y grandes empresarios empiezan a decir abiertamente
abiertamente que la guerra pesa demasiado, significa que el Kremlin tarde o temprano tendrá que enfrentarse al problema, sin mencionar además el hecho de que en el foro de San Petersburgo también se vio como la guerra ya no está confinada al frente. De hecho, el puerto de San Petersburgo fue atacado precisamente en esos días, a pesar de la distancia con la frontera. Y en general, Ucrania ataca refinerías, terminales petroleros y sitios relacionados con el esfuerzo bélico. Estos ataques afectan uno de los centros vitales de la economía rusa, es decir, la exportación de energía. Piensen que en mayo de 2026 la producción rusa de diésel cayó aproximadamente un 10% después de una disminución similar también en abril. ¿Por qué los ataques ucranianos a las refinerías obligaron a varias plantas a reducir o detener la producción? Y también en el petróleo se ven los daños. De hecho, en junio, Rusia podría verse obligada a exportar menos crudo porque tendrá que enviar más a las refinerías, ya que en algunas zonas existe el riesgo de escasez de combustible. Y en abril, la producción rusa de petróleo habría registrado la mayor caída de los últimos 6 años, entre 300.000 y 400.000 barriles diarios menos en comparación con el promedio de los meses anteriores de 2026. Ahora, atención, Rusia no ha perdido todavía su sector energético y las refinerías pueden ser reparadas. Pero para Moscú la situación está lejos de ser sencilla. ¿Y ustedes creen que Rusia logrará levantar su economía? Escríbanmelo en los comentarios, denle like y suscríbanse al canal si les gustan mis videos. Adiós.